Bueno, bienvenido otra vez a otro episodio más. Ya el episodio número 12, si no me equivoco. Es el episodio número 12, el cual va a ser un tema que personalmente durante esta semana, mientras lo leía, y era como, vale, vamos para hablar a las personas, pero también es como que era para mí mismo, y pasa muchas veces. En la Biblia nos pasa mucho de que cuando tú quieres hablar a los demás, termina hablando de ti primero que a los demás, ¿no? Lo dice la propia Biblia, una espada de doble filo, más cortante que una doble filo, o sea, para ti y para mí. Y eso es lo bonito también de la Biblia. Y el tema de esto me trae mucho a la mente cuando uno está en situaciones difíciles. A veces uno se encuentra en momentos que uno dice, Señor, no puedo más. No sé qué hacer. Tengo deuda, tengo estudios, trabajo, lo que sea. Pensamos que la situación no puede cambiar, ¿no? Solo vemos los problemas, vuelvo a repetir, la deuda, el dolor, y nos damos por vencidos. Como que sin darnos cuenta nos quedamos sin hacer nada. Y justo esta semana es como que, vale, Señor, salió este tema y me toca hablar de muchas veces cuando uno pasa por una situación. Dios a veces lo pone a uno a, mira, dime qué dice aquí, qué hizo esta persona o tal, y uno se queda, es lo mismo que estoy pasando yo. Es como que la Biblia te habla. Al final es Dios quien te habla a través de la Biblia, ¿no? Me gustaría leer Proverbios 15:3. Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios nos hace la vista gorda cuando estamos por un momento difícil. Puede que estemos en este momento en un desierto, en un momento complicado, en un momento que duela mucho y que frustre también, porque puede frustrar mucho el hecho de repente estar parado, o a veces uno se siente estancado. Pero en esos momentos, cuando uno dice, no, que Dios no nos está viendo, o Dios no ve, Dios sí ve. Y no solamente lo dice en Proverbios, lo dice en toda la Biblia. Pero en este versículo de Proverbios 15 dice, lo vuelvo a repetir porque me gusta, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando tanto a los buenos como a los malos. Y para a Dios no se le escapa nada. Como cuando uno de niño decía, no, nadie me está viendo. Y tus padres decían, no, sí, Dios sí te ve. Y es verdad, o sea, Dios te ve en todo momento. Y el tema de hoy es, ¿qué eliges? ¿Qué elegimos nosotros cuando estamos en una situación fuerte? Una situación desagradable muchas veces para nosotros. Complicada, por un desierto en el cual, hay que ser sincero, no nos gusta. Y lo primero que hacemos no es acudir a Dios. Sí, lo digo por mí mismo también. Pero, ¿qué es lo que solemos elegir? Este versículo de este capítulo de Proverbios 15, que es el versículo 15, dice, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Claro, yo me imagino por un momento la situación de estos hombres que pasaron situaciones difíciles, como Job, José, Daniel. Fueron situaciones que sí la leemos, pero si analizamos, si nosotros nos encontráramos en una situación así, wow, sería muy loco. Y ver cómo esos hombres reaccionaron. O sea, es decir, no fueron perfectos, porque no lo fueron, pero
Es increíble cómo se aferraron a Dios. Y no hace falta ni mirarlos para decir que su situación fue horrible, difícil, complicada. Muchas veces nos pasa a nosotros situaciones complicadas que no sabemos qué hacer. Sabemos la teoría, pero no llegamos a aplicarla. Y tardamos más de la cuenta en el desierto. Hay un versículo de la Biblia que dice: así como Dios permite la prueba, así mismo permite la salida. Así mismo permite la salida, o sea, la salida es Él. Obviamente todo lo que pasa no pasa por encima de Dios. Él lo ve todo. Pero siempre hay un propósito, siempre hay un porqué. Pero nosotros no lo vamos a saber. Y como decíamos en el episodio anterior, no es nuestro trabajo, hace 2 capítulos, no es nuestro trabajo el decir el porqué o el para qué de la situación que estamos pasando. Pero nos cuesta porque siempre pensamos con el porqué tal. Pero si vemos a Daniel, a José y a Job, estos 3 personajes, Dios nunca apartó su mirada de ellos y siempre lo guardó. Daniel, siendo un joven, viendo el edicto real, o sea, sabía que lo iban a matar si oraba al Señor, pero aún así lo hizo. Confió plenamente de que Dios lo iba a librar, y fue así. O sea, un foso lleno de leones hambrientos, y Dios envió su ángel para que cerrara la boca de los leones. O sea, fue increíble. O sea, me imagino la reacción del rey Darío al verlo, una locura. José, por todo lo que pasó, lo vendieron, clavo, preso. O sea, una locura. Luego ya Job, ni se diga. Job ya fue demasiado ya. Pero aunque la gente pensaba que Dios lo había abandonado, no fue así. Detrás sí estaba Dios. Y Dios, lo único que le importa muchas veces no es ni siquiera lo que tengamos, lo que no tengamos. Si tenemos dinero, no tenemos dinero. Si tenemos deuda, no tenemos deuda. Si tenemos trabajo, no tenemos trabajo. Estudio o no estudio. A Dios no le importa eso. Es difícil entenderlo y comprenderlo, pero a Dios no le importa. A Dios solo le importa que lo busquemos y que estemos dispuestos. Y a Dios solo le importa nuestro corazón y nuestra alma. Para Él lo demás es nulo, no le importa. Con Job se vio el ejemplo. Está bien. Toca su cuerpo, más su vida es mía. Pero sin ir tan atrás muchas veces, sin ir tan atrás en la Biblia, en nuestra vida, vamos a ver cómo Dios nos ha librado muchas veces. Estoy seguro que a uno de nosotros Dios nos ha librado. Cada uno tiene un testimonio increíble, eso no tengo dudas. Y Dios nos ha rescatado muchas veces, aún sin darnos cuenta. Uy, no, eso fue suerte. No, amigo, eso no fue suerte. Pero aún así, viendo que Dios hace todo eso, seguimos viendo el problema. Y es como, vale, está bien. 1 Samuel 17:45. Este versículo es lo que realmente deberíamos hacer cuando... O sea, la verdadera elección, no la verdadera elección, la elección correcta de lo que tenemos que hacer es cuando nos enfrentamos a un problema. Cuando lo primero que vemos, sí, es grande el problema, porque no hay que negarlo, es grande, pero el que está conmigo es más grande. 1 Samuel 17:45 dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, David, un joven, un adolescente que ya humanamente, físicamente era imposible.
como lo que estoy esperando, ese milagro, esa provisión, ese aprobar ese examen, lo que sea. Es imposible humanamente, porque no sé lo que esté pasando, pero muchas veces se nos hace imposible para nosotros. Pero aquí David muestra muchas cosas. Y una de las cosas que más me impactó fue la seguridad que tenía en Dios, la confianza. O sea, claro que él sabía que él era pequeño. Porque al nombrar todo lo que tenía Goliat, decía, yo sé que soy pequeño, sé que tú tienes esto, esto y esto y esto. Pero yo también tengo algo que tú no tienes, que es a Dios conmigo. Y muchas veces eso. Sí, sabemos que lo que tenemos enfrente es grande, es difícil, duele, nos frustra muchísimo. Pero hagamos como David, ¿no? No intimidarnos, no elijamos el camino de quedarnos callados, intimidarnos, dejar que todo fluya. No, dejar que todo fluya, pero confiando en Dios. O sea, no nada más que todo fluya, eso va a pasar. Mientras sigamos en ese círculo de no confiar en el Señor, de no fijarnos en Él, cuando viene un problema, va a venir, siempre va a ser lo mismo. Sí, hagamos como hizo David, como el primer reflejo, buscar al Señor. Tenemos dos opciones, dos elecciones, tenemos dos caminos. Y vuelvo otra vez a Proverbios 2, según ese capítulo, que el ejemplo fue muy bien. O sea, hay dos caminos. ¿Qué vamos a elegir? ¿Confiar en el Señor, depender del Señor, o lograrlo por nosotros mismos, entre comillas? Hay que confiar y ver que Él está con nosotros, y no ver, sabemos que Él está con nosotros, y claro que Él está con nosotros, es más grande que ese problema, pero es que es como provoca a veces hacer unos 4 cachetadas, porque o sea, lo sabemos que Dios es más grande. Eso lo sabemos, la teoría la sabemos, hemos leído 1000 y una historias, hemos escuchado testimonios, Dios nos ha salvado, pero aún así siempre cuando viene el bendito problema de siempre, no confiamos todavía lo suficiente en Dios. O sea, si no podemos, digámosle al Señor, Señor, ayúdame porque, no sé, ayúdame, dame fuerza y ayúdame a seguir. Hay que saber qué elegir y para eso es bueno también, como vamos leyendo en Proverbios, escuchar el consejo y escuchar la voz del Señor. Porque si no escuchamos la voz del Señor cuando nos da esos consejos, si no buscamos su palabra, no vamos a saber qué elegir tampoco. Proverbios 15:16 dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbre donde hay amor que el buey engordado donde hay odio. Es mejor 1000 veces estar en ese desierto, pero con Dios, que estar en el paraíso sin Dios. Porque, un ejemplo, son la gente que tiene mucho dinero. Todo el mundo lo dice, o sea, y es que es obvio, o sea, el dinero no da la felicidad, el trabajo no da la felicidad, los estudios no dan la felicidad, no dan esa paz. Nada que ofrezca al mundo da paz verdadera, como Él la da. Y saliendo un poco del tema, muchas veces es mejor así, es mejor tener poco, pero estar tranquilo y tener paz, que tener mucho y no tener paz. O sea, Dios siempre va a cumplir su promesa, no vamos a estar en ese desierto para toda la vida. Es momentáneo, pero es cuestión de nosotros, es cuestión
de la elección que tomemos, si vamos a estar mucho tiempo o más tiempo. Yo estoy seguro que si el pueblo de Israel fuera decidido confiar en el Señor y desde el primer momento fueran entrado el día siguiente, los 2 días, pero por no elegir bien, 40 años rodeando la tierra prometida, cuando estaban a un paso. Pero aún cuando uno no elige bien, Dios está ahí. Dios estuvo con ellos en el día, en la noche, en la tarde, todo momento. Le daba de comer, le daba de vestir, le daba calor, le daba frescor en el verano. O sea, Dios nunca los abandonó. Dios siempre estuvo con ellos. Solo que decidieron ir por el camino largo y a veces nosotros elegimos eso. Elegimos el camino largo y no el camino corto, que es confiar en Él desde el primer momento. Pero no, obviamente esto lo digo y lo sabemos, pero si no sabemos cómo hacerlo, Señor, ayúdame a buscarte, ayúdame a saber qué elegir, ayúdame a tomarte a ti como primer reflejo, primera decisión en mi vida, en todo lo que yo vaya a hacer. Ayúdame a elegir bien. Dame esa sabiduría que solo tú tienes. Ser sincero con el Señor y si nos sentimos frustrados, agobiados, estresados, decírselo. No se va a molestar. Porque Él ya lo sabe, porque Él nos hizo, pero ahí donde está todo. Confiemos en Él y aferrarse a Él. Dice el versículo 33 del capítulo 16 para terminar. Dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede de la humildad. Pero me gusta la primera frase. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. La obediencia a Dios es enseñanza a su sabiduría. Volvemos otra vez. ¿Qué eliges? ¿Obedecerle? ¿El camino corto, pero difícil? ¿O el camino largo, pero fácil, entre comillas, obviamente? ¿Qué es lo que vamos a